Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes también para quienes van a ver esto en diferentes horarios. Buenas noches quienes estamos haciendo acto de presencia, quienes estamos en vivo. Siempre es un honor. Quiero también saludar a quienes han hecho llegar comentarios al canal. Algunos hasta piden libros, algunos piden si en algún momento David y yo podamos movernos a su iglesia y poder compartir eso, lo cual para nosotros es un honor, pero también como Iglesia Cristiana Mishar, en esa alianza desde sus inicios con la Corporación Educativa Kevesh, Kevesh significa cordero o corderito, y tiene mucho que ver con el nombre de la misma persona que hemos tenido desde el inicio con nosotros, nuestro querido obispo doctor David Cordero. Y en el camino fueron sumándose otros ministerios, fueron sumándose familias extendidas a nivel local, global e internacional. Y nosotros como iglesia y como corporación nos sentimos muy honrados por ser parte de este gran proyecto educativo, gran proyecto de formación y gran proyecto de discipulado. Para quienes están por primera vez en vivo, estamos haciendo un estudio del libro de Génesis. Hemos hablado cosas un poquito más a grosso modo, pero estamos haciendo como un panorama capítulo a capítulo. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 14 del libro de Génesis y obviamente David tocó algunos capítulos hacia adelante, 15, 16, 17, 18, y siempre ha habido preguntas. Desde ya quiero anunciarles para algunos, porque créame que hay mucha gente que están tan expectante de eso, que terminando Génesis, vamos a tomar directamente el libro de Apocalipsis. Muchos han estado pidiendo un estudio de Apocalipsis, así que voy a meter a David en problema con el libro de Apocalipsis pronto. Nos vamos a meter en problema y creo que vamos a disfrutar eso. Pero nos queda todavía un buen trayecto por delante. Así que bienvenidas quienes están hoy con nosotros. Les saludamos. David, bienvenido. Gracias por acompañarnos una vez más. Buenas noches. La semana pasada estuvimos en el capítulo 14, casi cerrando temas como el tema del diezmo. De hecho, fue muy movido porque el término diezmo, la entrega del diezmo a Melquisedec aparece allí en el capítulo 14. Y en un momento David sí habló de la persona y la figura de Melquisedec, que es uno de los personajes referenciales del capítulo 14. Realmente no nos vamos a quedar allí porque tenemos mucho trabajo por delante. Y a partir del capítulo 15, yo no sé si algunos han estado estudiando o han seguido la línea de pensamiento. Se han dado cuenta que el arranque con la persona de Abraham desde el capítulo 12, yo lo llamo como la fe como apertura histórica. El primer momento en que Abraham o Abraham en aquel entonces, conoce del Señor, el Señor le llama, le dice, sal de tu tierra y vaya a un lugar que te voy a mostrar. Hay una fe con una apertura histórica. Y capítulo 13, 14 vemos parte de esto que va a ir ascendiendo. David habló de esto, que Abraham, más que la fe, es el padre de la fe de fidelidad, sino la fe del amén, la fe de que así sea, vamos contigo. Pero a partir del capítulo 15, que es donde es mi lectura, David, puedo estar equivocado, si uno hace un estudio serio, capítulo 15, 16, 17 y 18, que creo que es una gran perícopa, porque sabemos que el primer segmento es el capítulo 1 al 11 y luego viene el 12 en adelante, pero otra subperícopa, es decir, un fragmento 15 al 18, yo veo crisis de fe. Veo un Abraham que está, no sé, jugándola y jugándosela, pero jugando con. Por eso yo trato, ustedes conocen lo muy homilético que puedo ser, sobre todo cuando predico y hasta sistemático, porque una de las preguntas que surgieron tenía que ver esto. Y creo que Rafa en algún momento me hizo llegar una pregunta al privado sobre que a partir de este capítulo profetiza ya la esclavitud de Israel. Entonces, ya les habíamos dicho que estén leyendo estos capítulos para hoy porque vamos a tratar de ver si tocamos este segmento de perícopa entre el capítulo 15 al capítulo 18
porque la idea no es hacer estudio verso por verso, sino provocar interés de cada uno de ustedes para que puedan aún investigar. Así que, David, permítame arrancar más o menos por allí. Obviamente ya hubo un cierre con la figura de Melquisedec. No sé si quedó algo pendiente la semana pasada. Si hubiera alguna pregunta, usted puede hacerla. Si hubiera alguna participación pendiente, tranquilamente estamos para escuchar. Pero, David, antes de que puedas tocar el capítulo 15, que tengo algunas preguntas que llegaron al chat y que quiero hacerle llegar, una estocada final, 2 o 3 minutos sobre la figura de Melquisedec, la forma como la gente compara a Melquisedec con, o sea, una vez más, creo que algunos no entendieron mucho aunque no fue la semana pasada, lo hicimos desde el inicio, pero el cierre, la figura de Melquisedec, obviamente, a partir de allí, que la gente quedó pendiente con esta pregunta, que una vez tú habías tocado. Cuéntanos, David, bienvenido, y luego te voy a hacer llegar algunas preguntas, así que mantengan Biblia abierta, mantengan su papel y lápiz, porque gustosamente podemos ir estudiando, porque como David habló del diezmo, porque la primera mención fue cuando Abraham dio su diezmo a Melquisedec, entonces la gente dice, bueno, ¿quién rayos es este personaje? ¿Por qué Abraham le da diezmo? Aunque David explicó el término diezmo, pero ahora creo que la pregunta tiene que ver con la figura o el personaje en cuestión. ¿Qué significa? Si su nombre tiene un significado en el idioma original, si Melquisedec puede ser un proceso, un sistema, una persona también, ¿cómo interpretamos la figura de Melquisedec en Génesis? Hola, bendiciones a todos y a todas. Para mí es una bendición otra vez estar acá y tratar de construir juntos, porque esta cuestión de construir, bueno, ¿quién es Melquisedec? Para la Iglesia Cristiana Evangélica lo han comparado con Jesús, pues dice no tiene principio de día ni fin de vida. Es teología. Es una relectura del personaje que está aquí dentro. Está Emanuel aquí. ¿Pudieron ingresar a Emanuel? Chuta, es que Emanuel me está escribiendo. Emanuel Chiriboga. No está él no está en el grupo. Perdón. Entonces, envíale el link. Sí. Entonces, es teología, ¿no? Están haciendo una teología, una lectura sobre lo que está escrito en Génesis capítulo 14, ¿no? En nuestras Biblias. Ahora, hay que entender claro que Melquisedec como personaje en la historia bíblica, en esta perícopa, Melech Sadek, ese es originalmente en hebreo. Melech es rey y Sadek es justicia. Entonces, se le llama rey de justicia. Lamentablemente en español pone un solo nombre, Melquisedec, pero en hebreo es Melech Sadek, ¿sí? De Sedakah, de justicia, ¿sí? Entonces, de gente justa. Ahora, esa es la traducción correcta del nombre, ¿no? Un rey de justicia. Ahora, hay que ver que estas historias, acuérdense que estas historias que están en la Biblia, en la Tanakh hebrea, Torá, Nevin, Ketuvim, que son la ley, los profetas y los escritos, que es la Tanakh hebrea, es nuestro Antiguo Testamento, en otro orden de ubicación de libros, son historias que los judíos, como no tenían el rollo entero, completo, terminado, ¿qué hacían? Ellos tienen libros donde explicaban, o tradiciones orales donde explicaban historias que no están en la Biblia, o no están en la Tanakh hebrea. Así que para nosotros el único libro sagrado, y se persignan y hasta le ponen vela en una casa, es la Biblia. Para los judíos hay diferentes estudios acerca de la Torá y que son igual de válidos. ¿Sí? Son igual de válidos, igual que la ley, igual que en nuestro Antiguo Testamento hay libros de enseñanza o de reflexión. ¿Sí? Entonces, en esos libros, donde los rabinos, los moré y todos estos maestros de la ley enseñan
acerca de la Tanakh o del Antiguo Testamento, de Génesis, del libro del Bereshit, ellos sí saben quién es Melquisedec. Ellos saben la historia de Melquisedec, quién es Melquisedec. Y para la tradición judía, Melquisedec es el hijo de aquel que caminó con Dios. ¿Quién caminó con Dios? Que fue traspasado a los cielos, dice, porque era amigo de Dios. Enoc. Enoc. Para los judíos, por favor, escuchen esto. Y váyanse, no que pasa que se van a marear por ahí después. Ya empezamos con las provocaciones, ¿no? Con kipá y con barba, después creyendo todas las cosas. Para los judíos, ellos dicen que Melquisedec, el rey de justicia, es el hijo de Enoc, que antes que venga el diluvio, fue traspuesto, como era una promesa de un hombre justo, de un negro, un etíope llamado Enoc, porque Enoc era un hombre negro, más negro que mi negro Yanda. Negro. Ya mi negro es fino. Ya mi negro es un negro azul, etíope. Entonces, Enoc era yo un soy hombre negro fino y refinado, por favor. Claro, claro. Era el cafecito en leche. Entonces, este hijo, para no ver muerte y ser testimonio del rey de justicia, es llevado, dice, a un nivel de los cielos, porque los judíos tienen 7 cielos. No tienen 3 cielos, los 3 cielos son griegos. O cuando Pablo dijo 3 cielos, habló del cielo del conocimiento, porque la otra vez, aquí nuestro gran amigo Edwin hizo por ahí un estudio de los 7 cielos, y que no nos los pudo dar. Yo no, Edwin, él tiene esa clase, pero... Necesitaríamos 7 vidas de gatos para que nos lleve a este estudio. Entonces, el tercer cielo es el cielo del conocimiento, o de la revelación de Dios hacia el hombre, el cielo del conocimiento, o el nivel de conocimiento. Entonces, dice que este hombre fue llevado a ese nivel, y después del diluvio, Dios lo trajo y lo puso como testimonio. Por eso dice, no tiene principio de vida, porque no tiene una genealogía, ni tiene fin de vida, porque desapareció en el sistema. Esa es la realidad mental de la escritura real del pensamiento judío acerca de Melquisedec, del rey de Salem, del rey de justicia. Eso es la lectura más correcta de este personaje en la cultura hebrea. De ahí que le pusieron Melquisedec como nombre, y de ahí que le hacen la comparación con Jesús, ya es cuestión del cristianismo o de la lectura de los libros nuevos testamentarios. No sé si... David, y ahora que dices esto, menciono una pregunta casi con la última mención que acabas de hacer. En el mundo evangélico hoy en día veo que hay demasiado personaje en el Antiguo Testamento que van comparando como con Jesús. Siento que nos están dejando a un Jesús sin identidad, que Jesús se parece a todos, que Jesús tiene de todo, que Jesús no sé qué cosa. Y lo digo otra vez, con mucha discreción, con mucho respeto, y creo que aún en nuestro caso como pastor, como predicador, siempre vemos un personaje X y ¡pum!, lo trasladamos a la persona de Jesús. Pareciera, obviamente, decimos que aparentemente es lo que creo que decimos indirectamente, Jesús es la versión mejorada de... Claro, se habla, todo parte de que el antiguo Adán, el nuevo Adán. Esta parte hasta Pablo lo maneja bien, no tengo lío con eso. Pero los demás personajes, ¿dónde rayos empezamos a sacar fulano tipo de Jesús, Jonás tipo de Jesús, Isaac tipo de Jesús, Melquisedec tipo de Jesús, fulano tipo de Jesús? O sea, yo digo, siento que le estamos dejando sin identidad al pobre Jesús. Obviamente, hablar de identidad es hablar de una, digamos, no sé, en el caso nuestro, una persona... Yo no sé, y aquí no quiero cometer una burrada porque yo sé lo que estaba por decir y tú lo sabes, pero no quiero decirlo. Pero ¿dónde rayos sacamos que desprendemos y estiramos cada personaje y le metemos a Jesús ahí al final como para una cerecita en el pastel? ¿Qué te diré, pues? ¿Qué te diré, pues? ¿Qué quieres? ¿Que yo caiga en el pecado de la especulación? Ñaño lindo. Ya, pues, acuérdate que yo creo que hay muchas personas que tratan de impactar, son marketineros en sus mensajes. Es marketing, es show. Entonces hacen esas comparaciones como para
pararse fuerzan el texto, ¿no? Y está bien que lo fuercen un poquito, no sé con qué intención, he escuchado muchas intenciones malas con comparar las cosas con Jesús, pero al final, ¿qué dice Pablo? Sé imitadores de mí como yo de Cristo. En cambio, ese se compara con Jesús a veces. Después dice que tiene pecado, pero yo creo que hay mucho que hilar. Hay temas que creo que hay que sentarse a conversarlos para ver con mente fría y por qué muchas cosas a veces hilamos y queremos la versión mejorada de un profeta, pero Jesús es el mejor. Sí, está bien, yo creo que hasta cierto punto no es malo, depende cómo lo tires, ¿no? Con qué intención lo tires. Yo he escuchado mil cosas y la teología, la reflexión, la interpretación teológica sí tiene sus cargas y sus pecados, yo creo, hasta cierto punto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Porque ya estamos cerrando el capítulo 14 sobre la figura, el nombre de Melquisedec. Y de aquí vamos a adentrarnos en el capítulo 15. Estamos haciendo o dando una última estocada al capítulo 14. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Bueno, había escrito Rafael, dice, se habló de lo de Agar e Ismael también, más no lo de la profecía. Eso es lo que vamos a hacer desde el capítulo 15. Sería bueno también abordar lo del pacto y la circuncisión. Que justo por ahí va. Y claro, ahondar más la figura de Melquisedec. Y luego dice, esa de no me la sabía, dice Rafa. Son paralelismos y analogías con Jesús con respecto al último comentario. Muy bien. ¿Algún comentario? Cerramos capítulo 14 y obviamente hay más de 20 estudios que ya hemos abordado sobre el libro de Génesis hasta el capítulo 14. Usted va a encontrarlo en el enlace en el canal de YouTube. Hay más de 20. Entonces, hoy sería como el estudio 21, 22, no sé. Entonces, si hubiera algún comentario, este es el momento para cerrar, porque vamos a adentrarnos un poquito más adentro desde el capítulo 15. Muy bien. Todos estamos bien. Capítulo 15, David. Todos tenían el compromiso de leer, sobre todo los capítulos 15, 16, 17 y 18, que es un fragmento que creo que van muy unidos. Yo había empezado diciendo que a partir del capítulo 15 empieza todo un dilema de fe. Abraham ya para el capítulo 15 ya está un poco más viejo. Si usted se da cuenta, de hecho, el título que ponen ahí, Dios promete a Abraham un hijo. El título que aparece en la Reina Valera y de seguro otras versiones. O sea, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15 han pasado unos cuantos años más sobre los 75 que quizás Abraham tendría. Entonces, la gente empieza por eso, y tú mencionaste bien eso, y creo que ese es el tema que vamos a aperturar, Abraham es el padre del amén, no de la fe de fidelidad, sino el padre del amén, del que así sea. Porque a partir del capítulo 15 arranca todo un dilema. Ok, un hombre se está envejeciendo, una esposa estéril, y luego, desde el capítulo 12, Dios le da una promesa de multitudes. Entonces, ¿cómo confiar o cómo tener fe en la promesa? Y de ahí surge el capítulo 15, donde dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y a partir del capítulo 15 hay todo un dilema, toda una aventura de fe también, porque vemos que si la situación de Agar, que tú bien lo mencionaste la semana pasada, y luego como Dios se le revela en el 17, anda delante de mí, sé perfecto, o sea, arrincónate, o sea, amo. Entonces, a partir de esto, y quizás hay una de las preguntas que es más teológica y existenciales, y no podemos dejar algo de ser pastoral y existencial, aun cuando tú y yo sabemos que a veces nos tildaban mucho de existencialistas. El tema de la fe, David, en esa gran perícopa, luego vamos a ir ampliándolo, la fe de Abraham, cómo se puede interpretar, cómo se puede aterrizar la fe de Abraham a un contexto muy occidental, muy nuestro, muy del siglo XXI, si hay niveles o cómo, porque la gente han bebido de la fe de Abraham, otros hasta cuestionan la fe de Abraham. Entonces, ¿cuál es en sí, cómo se debería manejar el tema o el factor fe para nosotros hoy en día, partiendo de este dilema, de esta aventura de fe de Abraham con Dios desde la promesa que Dios le ha hecho? Por eso esta pregunta es más que histórica, es más un poco más teológica, más pastoral, más existencialista, porque de ahí surgieron algunas otras preguntas, pero creo que este puede ser el primer sombrero. ¿Cuál es tu aporte, tu acercamiento en cuanto a la fe? Partiendo
de esa fe de Abraham. Para mí, yo veo que el capítulo 2 es la apertura de una fe histórica. El primer encuentro, el primer momento donde la fe en ese ser supremo, en ese Dios, empieza a consolidarse. Pero en el camino vienen situaciones de fe. Como diría, no sé, alguien, hay momentos de la vida que hay pasos de fe, caminatas de fe, y hay momentos que hay saltos de fe. Y en el capítulo 15 al 18 hay toda una aventura de fe, todo un dilema de fe. ¿Qué piensas tú, Tocayo? Hay caminos difíciles en la teología. Sí. Y hay temas difíciles en la teología. Y acuérdense que aquí nada está firmado ni nada es última palabra, ¿no? Esto es reflexión, es construcción. Entonces digo que los judíos hablan de construir, de hacer arquitectura bíblica, ¿no? Es ir formando y cada uno va poniendo en su proceso, algo te dejo, algo pones tú, algo te da el otro, ¿no? Como dice Isaías, ¿no? Un poquito aquí, un poquito allá, de extraña lengua hablaré a mi pueblo, ¿no? La revelación es progresiva, el desvelo de Dios es progresivo. Entonces lo que yo te puedo decir es que fe es creer, ¿no? Lo que netamente es estar cierto. Pero como dije la semana pasada, la fe es un proceso de entender quién es Dios. Por la fe, Dios nos convence, porque no que creemos en Dios. Nosotros, aquí hay un dilema fuerte de lo que es salvación y estas cuestiones más acerca de la fe, acerca de Dios, ¿no? Porque tú empiezas a creer, pero el que te convence es el Espíritu Santo y el que te da el nivel de fe es Dios en ti. Es cuando tú conozcas de Dios, vas haciendo esa fe una fidelidad. El problema es que mucha gente se ha quedado con la palabra fe. Yo creo que la traducción al griego, del griego al latín, del latín al alemán, del alemán al inglés, del inglés al portugués, y de todas las lenguas que ha pasado en nuestra traducción, yo creo que se perdió el hebraísmo. Yo creo que ahí es donde yo digo que hay que rescatar el hebraísmo sin hacernos judíos y sin irnos a hacer sacrificio. Pero acuérdense que el único autor, ¿no? El autor terrenal de los libros, el único que no es hebreo o judío, por llamarlo de una manera, es Lucas. Lucas es el único que no es hebreo, no tiene concepción judía. Los demás todos son judíos. Judíos y judíos, algunos judíos aramaicos, ¿no? Algunos no hablaban hebreo, sino arameo, mucho más antiguo, con conexiones mucho más antiguas que aramaicos, como Jesús. Jesús hablaba arameo, Pedro hablaba arameo. Entonces son culturas mucho más antiguas, con palabras mucho más muertas, que para ser traducidas al griego o ser escritas al griego tienen que ser violadas. Sí, esa es la palabra correcta. Toda traducción viola. Tú que manejas creol, tiene que haber términos en creol que al español no te... O sea, tienes que algo para hacerte entender. Sí. Entonces, y así en todas las traducciones. Y peor una lengua muerta como es el arameo, el hebreo, ¿sí? A una lengua más florida que es el griego. Y del griego al latín, y el latín a la última lengua que es otra, que es nuestras lenguas románticas, que son lenguas que tienen diferentes tipos de dialectos. Entonces, ese problema de hacer un seguimiento estructural de la palabra. No ha llegado la palabra fe, como la palabra amor. Son palabras muy sencillas que pensamos que conocemos el contexto, pero cuando nos hacemos análisis gramatical, semántico, filológico, vamos a dar cuenta que nada que ver con lo que teníamos. Entonces, la persona que habló, la persona que dictó, por ejemplo, el justo por la fe vivirá, era hebreo, y él no pensó en emuná. Pensó en fidelidad. En fidelidad. Entonces, fidelidad con creer no es lo mismo. Mucha gente se cree cristiana, pero no es fiel a Dios. Entonces, yo digo, está bien la fe. La fe es creer, ir en el proceso de crecimiento. Pero la fe no es el todo. La fe para mí es el principio de entender quién es Dios hasta que Dios nos convence. Nos acercamos a Dios y a través del proyecto de Dios
vamos a hacer justicia, vamos a ser fiel. Porque la fidelidad y la justicia son atributos divinos. Entonces, no es simplemente creer. La iglesia se quedó en creer. Y podemos hablar de nivel de fe, ¿no? Como decías tú, ¿no? El salto de fe, la fe de Abraham y todo ese poco de cosas. Pero realmente, para mí, el proceso de la fe se va alimentando a través de las pruebas. Dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. A través de las pruebas y las tribulaciones, nuestra fe es probada, nuestro concepto, nuestro talante de cristiano, nuestro buque, le dicen a la coca. Yo no sé quién aquí ha sido drogadicto. A la coca, cuando se la prueba, se la juntan los dientes y tiene que botar un buque, una explosión. Me han contado que así es, me han contado. Entonces, el buque. Entonces, el buque es la calidad. Yo creo que mucha gente es cristiano que ha sido rebajado, no tiene buque. Y el buque se lo gana a través del trabajo químico. Aquí está el doctor químico, ahí está mexicano. Fidel. Sí, ingeniero químico, el Fidel. Él sabe de lo que estoy hablando, él sabe de la acetona él sabe esas cosas. Entonces un buque para mí la fe es eso, es ir incrementando ese buque espiritual que cuando ya no puedas ver, porque realmente la fe es empezar a perder todos los sentidos. Para mí, si tú me preguntas a mí, David Cordero, ¿qué es para ti la fe? Para mí la fe es no creerles a tus sentidos. En la cuestión intelectual, ¿cómo se llama? Antropológica de mi cuerpo. Cuando tú entras a ese nivel de fe o entras a esa éxtasis de fe, no le debes, para tú entrar a super evolucionar, a levantar tu ki, a hacerte medio cacaroto, salir del medio Buda, el iluminado, el que ilumina. Así es. Y si tú lees los conceptos del budismo, del hinduismo, así es. La meditación es salir de tu realidad, es no creer a tu realidad. Y la fe es no creer a tu sentido. Entonces, en el caso de las personas que entran a un éxtasis para sanación. Me estás diciendo, o nos estás diciendo que la fe no tiene, o sea, la fe y la lógica, porque ha habido toda una discusión de las edades, ¿no? De todos entre la fe y la razón, ¿no? Es una discusión teológica que lleva cientos de años. Tú sabes que, tú me ves que yo siempre, a los que me conocen, lo tienen mi fe, yo jamás me meto en ningún chat de nadie, yo jamás comento a nadie, mis posts que pongo si es para tener debate, pero yo no meto a debate a nadie. Ayer me metí en un debate que vi sobre ciencias bíblicas, que alguien decía que hay gente que no se mete a esto y están aborreciendo a Jesús y tiran todo abajo. Y le dije que sí, que hay mucha gente que se mete a ciencia bíblica para romperlo todo, negarlo todo, porque ellos no pueden entender, no pueden hilar entre la lógica y la fe. Si no se puede medir a través de un tubo de probeta, o un tubo de ensayo, o una placa de ensayo, o un químico o carbono, si no se puede medir, por eso no existe. Y hay cosas en la vida cristiana que no se van, o en la vida de fe, que no se van a medir a través de experimentos, no son experimentables científicamente. Una de las más grandes choques que he tenido con gente es cuando me hablan de la resurrección. La resurrección es una locura. Para de contar, no me pidas evidencia de resurrección. Eso es creer. Es locura. Entonces, volviendo al nivel de la fe, para mí la fe es no creer a los sentidos. ¿Qué es no creer a los sentidos? Que tú vas a ir por alguien a orar a un enfermo, y lo puedes ver en la película cuando Jesús va a levantar a la hija de Jairo. ¿Sí? Está el gritadero, está el grito, está el lloro. Hay mujeres que lloran, que gritan porque le pagan a las lloronas. Así es. En los sepelios le pagaban a mujeres para que se arranquen el cabello, griten de dolor para afligir a la familia del difunto. En este caso, cuando Jairo entra con Jesús, tiene que estar la llorona, tienen que estar mujeres gritando. Y Jesús le dice a Jairo, cree
ten fe solamente. Sí. Entonces, Jairo tiene, o Jesús tiene que cerrar el sentido del oído, no va a escuchar los llantos. Porque qué curioso, ¿no? Que le dicen a Jairo, cuando Jesús está entretenido con la mujer del flujo de sangre, le dicen, tu hija ya ha muerto, ya no molestes más al maestro. Y pareciera que Jesús le estuviera diciendo, no le hagas caso a las malas noticias, no cree escuches, solamente. No le hagas no caso a las escuches. malas noticias, no le hagas caso a tus sentidos. Al Eso es sentido del interesante. oído, no lo escuches. Tapa tus oídos. No está muerta, cree solamente. Llega al lugar de donde está la mujer muerta, la chica muerta, y escucha el escándalo y le dice, cree solamente, no escuches los gritos. Va a donde la niña y la niña está muerta. Y le dice Jesús, no le creas a tus vistas, a tus ojos. Ella duerme. No mires que está muerta, no creas en los que ves, no le creas al sentido. Entra a ese lugar y huele el incienso, los aceites que le están poniendo a la niña muerta. ¡No huelas! Y si la toca, está helada. No sientas. Empieza a creer que está dormida, que está bien, que se va a levantar, no hay bulla. Entonces, ese éxtasis de fe, que para mis pastores, mis personas que ya tienen su grado de preparación, se llama mecánica cuántica. Mover la realidad a través de las palabras, eso es mecánica cuántica, la existencia se crea, la fe es el principio, o la mecánica cuántica es el principio de explicar la fe es algo que se va de este mundo, que no ve la realidad, que la realidad es creada según ¿qué? El observador cambia la realidad, eso dice la mecánica cuántica. ¿Quién estudió mecánica cuántica aquí? Bueno, yo no. Déjenme Entonces, me locura. Pero yo tuve que estudiar eso para entender a Jesús. Cuando la gente entienda que la palabra de Dios tiene todas las ciencias del mundo y a través de todas las ciencias del mundo podemos entender la maravilla de Dios en la fe, en el proceso de la humanidad, es increíble. Entonces, para mí la fe es un principio de tener una experiencia de conexión, pero la fidelidad es lo máximo. El camino de la fidelidad es la fe, pero la fe no es todo. No, la fe, no te puedes quedar en la fe. No te puedes quedar creyendo. Tienes que ser. Tienes que vivir. Tienes que mutar. Tienes que evolucionar. Tienes que hacer todos los cambios que hizo Goku. Cambiar todos los procesos. Cambiar del planeta. Resucitar de nuevo. Todo. Oiga, y ahora tiene sentido, fíjese que aún sin salir del pasaje de Génesis, pero por lo menos el contexto temático que estamos viendo, el caso brutal, Lázaro, 4 días ya muerto, ya enterrado, y le dice hasta la propia hermana, Señor, ya apesta, o sea, a ese nivel, ¿no? Pero como tú dices, la fe es no creerle a tus sentidos o no hacerle caso a tus sentidos y a las malas noticias, ¿no? Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Wow. Ahora, en el mismo capítulo 15 de Génesis dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, esa justicia, si cabe el término para ir ampliando el concepto, es cuando Dios ve esa disponibilidad humana o apertura, o confianza o ese primer paso, si cabe el término, en la parte humana y Dios, no sé, completa el proyecto final y tú dijiste algo. Yo quiero creer que la fe es como el primer depósito, ¿no? O sea, es la creencia. La fe viene por oír la palabra. El primer depósito es la fe, pero la fe no puede quedarse ahí. Entonces la pregunta es, ¿hay niveles de fe? Porque también hasta la Biblia habla de don de fe. ¿Qué con aquellos que no tienen ese don de fe? Y que todavía están en el nivel de los sentidos. Bueno,
yo quiero creer, yo quiero... Y a veces muchos me han escuchado decir que la fe no nos hace más bien negligente, la fe no nos hace imprudente. Por ejemplo, tenemos un fe que Dios nos protege, pero igual cerramos la puerta con llave. E igual le metemos seguro a las puertas cuando vamos a dormir. Igual ponemos alarma. Juan Carlos casi no me deja dormir hace 2 o 3 días con MacDiel poniendo alarma desde madrugada y hay nivel de fe. Entonces, ¿cómo explicar? Yo solo conozco un pastor, en serio, lo conozco siquiera 30 años, que jamás pone seguro a su puerta. Y ojo, o sea, y he visto es el nivel de fe de ese hombre. Y yo, mientras yo duermo en su casa, te aseguro que yo confieso pecados que no cometo por si las moscas, pero él no está tranquilo. Entonces le digo, ¿no vas a poner seguro? No. Y yo digo, nunca, no. Y él a veces viaja fuera del país. Semana y media, 2 semanas, la puerta está sin seguro. No me digan quién es, no les voy a dar el nombre. Pero No, hombre, yo, no, hombre, no, hombre. pero ese nivel de fe, ¿será que yo no la tengo? ¿Verá que yo vivo en Carapungo? Entonces, y no, y hasta en la iglesia tenemos alarma, hermano. Entonces, ¿cómo explicas que le creyó a Dios y le fue contado por justicia? Yo veo como Dios ve disponibilidad humana, Dios ve este primer paso. Y estoy de acuerdo que lo que dices, no es el fin, no es el todo, perdón. Es el inicio, es el primer momento. Entonces, esa justicia, ¿qué es? ¿De qué se trata en la fe de Abraham? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dime. Dice Carlín, eso no es fe. Gracias, Carlín. Pero de la cara, no quiero verte solo en tu carita bonita ahí congelada. Da la cara. Tocayo. Ya. Estoy. Entonces, ¿qué es? A ver. Lo que Abraham hace es decir amén, como hablamos la semana pasada. Sí, amén es así sea. Y men en hebreo. Y dijo, si tú serás y él le creyó, dice que después que Dios habló eso y le creyó Yahweh y le creyó a Yahweh y le fue contado por justicia, ¿sí? Es decir, fue hecho recto, fue pesado, fue visto que él hizo un proceso en su vida y creyó, no negó, aceptó, se puso sumiso, es una fe inicial. Entonces, ese es el problema. Creer es un proceso inicial de las cosas. Y Abraham es el padre de la fe. Y gloria a Dios por eso. Yo te digo, Yanda, te va a caer mañana $10,000 y tú me dices, así sea. Ahí si me vuelvo pentecostal, hablo en lengua. Imagínate. Entonces, ¿qué es? Ese creerle le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque le creyó al justo, al santo, al perfecto. Entonces, ese es un atributo inicial del hombre. ¿Le fue contado quién? Al hombre. Porque Dios ya lo dijo. Si tú lo crees o no lo crees, tú ganas cuando crees a Dios. Eres justo. Porque hablas y crees en el justo. Porque Él no puede mentir. Entonces, tú al creer en justicia, tú al creerle a Dios, crees en verdad y en justicia que va a venir. Entonces, el creerle a Dios, como hizo Abraham, fue un proceso inicial de una preparación interna. Acuérdate que él no conoce a Dios. A veces pensamos que Abraham es el pastor Yanda que habla en lengua y saca demonios. No, Abraham es un Ur de los caldeos, es un babilónico que no tiene bien la figura. Y yo estoy convencido 100% que Dios no se le había revelado un nombre a Abraham. Aquí la Biblia dice Yahweh o Jehová. Pero Jehová aparece recién en Éxodo 3:14. El escritor de Génesis, como es posterior al exilio babilónico, él ya puede poner aquí Yahweh, ya puede poner aquí Elohim, ya puede poner aquí Adonai. Pero cuando si la historia es real y Abraham habla con ese Dios
Es un Dios no conocido. No tiene un nombre correcto. No se sabe quién es. Él no se ha autorrevelado todavía completamente. Porque si creemos las historias bíblicas en el proceso de autorrevelación divina, Dios no se revela hasta Éxodo 3:14 en la zarza. Moisés. Con Moshe. Con Moshe Rabenú. Ahí está. Ahí tiembla Erwin. Moshe Rabenú. Entonces, el problema es que en esta historia del Génesis capítulo 15, o antes del 15, o antes de Éxodo, Dios no se le ha revelado a Abraham completamente. Por eso es que usted va a ver más adelante, y me adelanto, Dios se va a presentar una teofanía. Teo es diofanía, forma, una forma divina en medio de unos árboles. ¿Por qué Dios se revela en medio de un árbol en el escenario de Mamre, que está más adelante? Lo ubicas, ¿no? Cuando se presenta Abraham, la teofanía divina. 3 varones, dice. Ajá. ¿Y por qué se presenta en ese lugar? No se le presentó en Aram Parán, en Parán Aram, no se le presentó en Egipto, no se le presentó en el camino a Canaán. ¿Por qué? Porque en el Sinaí de Mamre es un lugar sagrado. Es un culto, hay un lugar místico. Es como cuando, sé que acá muchos no son de Ecuador, ya hablé la semana antepasada, creo que la antepasada hablé de esto, sobre el sincretismo. Israel también hizo sincretismo, por favor, en el amor del eterno creador, el Boreolam, dicen los judíos más sagrados, el creador de la eternidad, del universo, el que no tiene lugar en el espacio. Señores, a Israel, o la historia israelita, o los personajes que tuvieron en el proceso de la formación de Israel, también hicieron sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Mezcolanza. El origen de sincretismo nace, y lo hablamos hace muchos años, ya hablamos de años, ya parecemos esas escuelas rabínicas. Hace muchos años, y hace un año atrás, cuando comenzamos esto, hablamos sobre que el sincretismo es una palabra que viene de la isla de Creta. Creta, una isla griega. Los cretenses empezaron a multiplicarse y se fueron saliendo de su isla y se fueron a todas partes del mundo conocido. Entonces, un cretense yendo a la China aprendió hinduismo. Entonces, él y su familia es hinduista. Un cretense se fue a Israel y aprendió judaísmo y su familia es judía, prosélita judía. ¿Cómo se llama? Un cretense se fue a la China y estudió todo lo que es el mundo místico del hinduismo. Y así los cretenses se fueron a todas partes del mundo conocido, pero había una guerra contra Creta. Y todo el mundo dice, vuelvan los cretenses y hagan sincretismo. Vuelvan a defender a Creta. Todos los cretenses volvían a defender su isla. En ese volver a la isla, se van a tocar que uno era judío, el otro era hinduista, el otro era católico, el otro era chamán, el otro era nueva era, el otro era evangélico, el otro adoraba al burro, a la vaca. Entonces, por amor a Creta, se reunían con un fin y no discutían y vivían en paz con las creencias. Entonces, un sincretismo es la unión o la relación que hay, la mezcolanza, dijo en la palabra más castellana mi amigo Yanda, es unir las religiones y no tener discusión con ellas. Cuando el imperio católico español, no romano, invadió y dañó y martirizó nuestros indígenas, cuando quisieron poner a Jesús y la cruz, los indígenas tenían sus propios dioses. Aquí adoraban al dios Sol, adoraban a la Pachamama, adoraban al búho, adoraban a la pantera. En la sierra tenían la misma religión que Atahualpa, nuestro indio, Huiracocha, el dios Sol.
Entonces, ¿qué hizo el católico? Como tenían cultos en cada aldea, cada 2, 3 cuadras tenían sus caseríos los indígenas, ellos encima de ese altar pagano del dios Sol pusieron la Virgen y a Jesús. ¿Para qué? Para que el judío, para que el indio, como no quería ir a la catedral, encima, por ir a ver a sus dioses, adoraban a Jesús y a María. Entonces pusieron sincretismo. Entonces, el judío también hizo sincretismo, porque cuando se presenta en la historia, en Encinar de Manré, las encinas, los bosques de olivares que habían ahí, en el desierto, todo lugar frondoso o todo oasis era un lugar sagrado, porque no había agua ni monte por kilómetros y por días. Es decir, lo malo es que no entendemos el contexto cultural de ellos, su mentalidad y su antropología cultural, lo que ellos pensaban. En el desierto, meses de arena, encontrar un oasis, encontrar una planta, encontrar un riachuelo, un pozo de agua, era encontrar la vida, era encontrar al Dios de la vida. Por eso que si tú vas a ver a dónde se le revela a Agar Dios, el Dios que me ve, el Roí más adelante, en un pozo de agua. El pozo de agua era sagrado, era Dios dando vida a la humanidad, a los animales. Tener plantas era el Dios de la vida. Entender a los árboles como el Dios de la vida. Dios se va autorrevelando a Abraham y después de Abraham a su descendencia, entre comillas, que ya hablamos la semana pasada, que es Isaac, y de ahí vamos hablando y se va autorrevelando hasta llegar a Jesús. La autorrevelación de Jesús, y aún ahora de nosotros el Espíritu Santo se va autorrevelando. Pero Abraham no entendía quién era Jehová, ni lo santo, ni lo puro, ni lo perfecto. Él venía de un mundo pagano, donde mataban a sus hijos. Por eso quiere matar a su primer hijo. Entonces, hay cosas que la iglesia tiene que enterarse en el proceso histórico cultural, más allá de la fe, más allá de creer que todo lo que está aquí se elevó a lo divino. Veamos el sistema histórico. Abraham no entendía quién era Dios. En ese entender de Dios, Dios se le va a revelar a un pagano llamado Abraham, de Ur de los Caldeos, Babilonia, pagano hasta las patas. Pagano. Creo que en Ur estaba Chiapas, estaba DC, DF, yo no sé, por ahí estaba, en Babilonia estaban esos pueblitos, Sinaloa, esas cosas así estaban allá en Babilonia. Entonces, estos pueblitos eran paganos y Abraham era pagano, por lo tanto, Dios se le revela a Abraham como un Dios, pero un Dios en su concepción pagana, el Dios del árbol. Por eso cuando Dios se le revela a Abraham y le va diciendo las cosas, van a ver que más adelante, ¿sí? En la justicia es que en medio de todo, Abraham cree. Y eso le gusta, o es el principio de la fe inicial. La fe inicial es creer. De ese creer se va autorrevelando Dios y hasta que llegamos al nivel de la fidelidad. Entonces, sí le creyó. Super. Abraham dijo amén y eso es. No sé si expliqué yo ese. Perfecto. Antes de que, no sé, y continuar que el capítulo 15, solo hay una pregunta más para el cierre de Edwin. Activó su dispositivo y no sé si alguien más en el grupo, sea que quieras escribir tu pregunta al chat o hacer tu pregunta. Bueno, Marcela había estado haciendo comentarios y cuando se pierde la fe, decidir seguir creyendo, palabras de David. Y así. Perfecto. Gracias, Marcela. Edwin, activaste tu dispositivo. Cuéntanos. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que se volvió a comentar acerca de la revelación de Dios. Entonces, desde la anterior enseñanza, me quedé en shock, en definitiva, y tuve que estudiar un poquito, y no sé si es posible darles a conocer un estudio desde la parte judía en relación a lo que se está hablando. ¿Tienes permiso? Rapidito, sí, también, claro. Cuéntanos. Sí, rápido. En este caso, en principio, nosotros sabemos de que fue creado el mundo en 7 días, pero lo que no habíamos enfatizado es que se dijo 10 veces y dijo Dios, ¿sí? Vayomer Elohim.
Y esos 10 dichos hace una referencia a lo que el pastor Jean David hablaba del número 10. Entonces, en el video número 2 de Génesis nos hablaba el pastor David Cordero acerca de que el número 10 significa plenitud, ¿sí? Cumplir un ciclo. Entonces, llama mucho la atención porque si contamos de generaciones, desde Adán hasta Noé, hay 10 generaciones. Entonces se cumple un ciclo. Y desde Noé hasta Abraham hay 10 generaciones. Se cumple otro ciclo. Entonces hay algo interesante que en hebreo, mundo viene de la palabra olam, pero tiene la misma raíz de elem, que es ocultamiento. Entonces, aquí hace referencia a que Dios se oculta en su creación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es importante notar de que lo infinito del conocimiento de Dios tiene que contraerse para que nosotros entendamos. Y a través de Abraham se empieza a revelar, porque claro, como Abraham viene de, como dice el pastor David, de un mundo pagano, muchos dioses, se empieza a revelar como un solo Dios. Y más adelante se vuelve a repetir este número 10 en los mandamientos, pero no sin antes pasar por otro número 10, que son las plagas. Entonces, estas plagas son los golpes a la conciencia en Egipto. ¿Sí? En Egipto representa la conciencia mundial, porque era la potencia de ese momento. Entonces, es como que Dios golpeó 10 veces nuestra conciencia, porque como se ocultó, hay el error de creer que Dios está o es la naturaleza. Entonces, en cada uno de esas manifestaciones de las plagas refleja su nombre, pero ese nombre no mencionado, ¿sí? Ese nombre que se perdió a propósito para que no se genere una aberración del mismo, no se la mal utilice. Entonces se dejó de mencionar. Pero da a conocer su nombre, el nombre de las 4 letras que ellos lo llaman, después de ese tipo de manifestaciones. Entonces, claro, a mí me llamaba mucho la atención en ese sentido de estos ciclos. Y algo bien interesante, lo que acaba de manifestar, se da a conocer por completo en Moisés. Y desde Abraham hasta Moisés ocurren 6 generaciones más, entonces cumplen 26. Y claro, asimismo en el video número 2 hablaba de que Aleph representa el número 1, pero también como gematría el 26, que representa el mismo número de las 4 letras, ¿sí? Entonces es como que se esperó 26 generaciones para revelarse, ¿sí? Entonces es como Dios determina su plan con perfección. Y hay algo bien interesante. Adán no es un nombre propio, ¿sí? Si nos vamos al acróstico, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que Adán tiene 3 letras, ¿sí? La Aleph, la Dalet y la Mem. La Aleph, como dijo el pastor David Cordero, representa la divinidad, ¿sí? Y si separamos, tenemos el otro que es Dan, que significa sangre. Entonces, sabemos en el capítulo 2 que el hombre tiene parte humana y parte divina, ¿sí? Pero en el acróstico hay algo más interesante también, que el Aleph viene de Abraham, ¿sí? Si hablamos del acróstico. La Dalet viene de David, ¿sí? Y David tiene la gematría 14, Salomón tiene 15. Y como también ellos trabajan con la parte de el calendario lunar, entonces la luna llena se genera en el día 15. Habla de que primero Salomón es continuación de David y que
para el pueblo, para la raíz judía, llegaron a una cúspide con David. Algo se cumplió. Y el último, que es la letra Mem, viene del Mesías, del Mesías. Entonces tenemos dentro del Adán, Abraham, David y Mesías. Entonces, y recalcando la parte importante que nos hizo notar del primer mandamiento, en la Aleph se tiene el número 1, pero no es simplemente un número, sino el hecho de reflejar que todo se concentra en Dios, porque nosotros a nuestra visión siempre tenemos la dualidad, porque incluso en la creación se tiene se creó la luz, se tiene la oscuridad, se tiene el bien, se tiene el mal, pero ¿por qué la unidad? Porque todo proviene de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa posibilidad de entenderle, sabemos de que a pesar de nuestra visión dual, a pesar de nuestra visión incompleta, nosotros podríamos completarnos en Él, que es el único, porque todo nace de Él. Entonces, era interesante ese estudio porque lo revisé a través de un rabí que se llama, si lo quieren buscar, David Chapán, y es muy interesante, por eso los quise comentar. Lo he escuchado. Interesante, gracias. Bastante material. Imagínate ya. hay que digerir y procesar. Pero eso no es culpa mía. ¿Ah? Por si acaso, ese monstruo no lo creé yo. Ese salió solito ahí, una mezcolanza entre Isaías. Salió Chapa, del closet solito. Sí, cuidado, van a creer. Ah, ya está uno, ya hay un monstruo hecho por... No, yo no he creado nada. Tocayo, y no sé, ya casi ya aterrizando el capítulo 15. Gracias, Edwin. Interesante, hay mucho material en lo que nos has comentado. Obviamente, en todo este proceso de la promesa de un hijo a Abraham, luego Dios pide que Abraham elabore X o Y situación del sacrificio, y obviamente pareciera que hay una razón, porque ahí empieza como Dios profetizando, anunciando ya la esclavitud de Israel. Debido a, bueno, el capítulo 15, el Señor le dice, yo soy Jehová, que te saqué de los caldeos para heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Otra vez, esta situación, esa crisis de fe, como tú vienes hablando, ¿no? Ese dilema. Ok, me prometes tanto, pero ¿quién lo va a disfrutar? ¿Quién es quién en mi vida? Etcétera. No sé quién. Ok. Y obvio, y aquí también es la parte muy humana, ¿ok? Independientemente de con quién estuvo hablando Abraham, o la revelación completa o correcta que tenía de este ser supremo. Luego dice, tráeme, y Dios le da un listado de cosas que tiene que traer. Abraham trae, pero el versículo 10 dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad, tal cual Dios les había dicho, y puso cada mitad uno enfrente de la otra, y esa es la transición. Más no partió las aves. Y pareciera que ese detalle es el que va a traer, no sé, lo que sabemos que va a ser la gran esclavitud de los israelitas bajo el yugo egipcio. Y luego les envían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Más a la caída, otra vez se repite eso, a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y este cierre del capítulo 15 obviamente es triste, si cabe el término. Quizás ese error, llámalo así, que comete Abraham. Y es por eso creo que David fue tan enfático en reiterar eso. Abraham no es el padre de la fe de fidelidad, porque si así fuera, no llegamos a eso. Sino es el fe, es el padre del amén. Pero esa situación desencadena lo que todos conocemos, la esclavitud. La pregunta, David, y creo que es parte de las preguntas que han surgido a raíz de este capítulo, o sea, en primer lugar, vamos a decirlo de manera coloquial, ¿no? Y casi vulgar. ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Cuál es el escenario
de esta parte y que va a traer esclavitud. Y ojo, o sea, por culpa de Abraham, si cabe el tema, más de 400 años de esclavitud del pueblo de Israel por un pequeño error que comete. O digo error, quizás no en un sentido teológico, bíblico, sino por un ligero desvío. Otra vez vemos el nivel de fe que tenía, porque esto para mí tiene como eje temático lo que has dicho, ¿no? La fe no es todo, es el inicio, sí, pero esa fe no es fidelidad y esa no fidelidad trae como consecuencia. ¿Cómo pinta el panorama en este cierre de este capítulo, tocayo? Hay que entender, mi querido Yanda y amigos, que tienen que entender que la Biblia desde su momento vital de la acción, desde su 6-11, lo que está haciendo Abraham, es cultural. Si él no está inventando nada nuevo, ni es una parte divina, yo creo que es en ese pedazo, ahí es donde yo digo que no es malo tener ciencias bíblicas, lo malo es tumbarlo todo. Lo que está haciendo ahí Abraham en una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Es cultural. Lo hacían los paganos en los sacrificios. Era normal partir los animales y el que hace el pacto tiene que pasearse por medio de los dos, como matar un animal y la sangre se derrama y se une. Es como el pacto: yo pongo mi parte, tú mi parte, pero tú caminas y pisas sobre ellos y sellas. Porque el pacto es, la palabra pacto es cortar. Sí, el berit es como un corte. Yo corto, yo hago un corte y yo hago un pacto contigo. Entonces, en esa... Se congeló. Déjame mandarle un audio al privado. Alguien dice, Edwin se nos está dañando. Lo dijo MacDiel, por si acaso, Edwin. Pero en el final viene una antorcha. Dios viene paseándose con una antorcha. El fuego de Dios entra. David, perdónanos. Entonces, no sé si... hay David, cositas que... David. David, te estoy mandando un audio. Hemos escuchado de que pacto era cortar. A partir de ahí te perdimos. Yo creo que va a volver a entrar. Muy bien. Así que procesemos esto. Y bueno, hay preguntas que siguen llegando al chat, algunos al privado y otros al público que de seguro pueden leer. Vamos a esperar que David pueda ingresar. No sé, ¿algún comentario? Bienvenidos quienes se están sumando, perdónanos. Ahí está David. Muy bien. Nos quedamos cuando dijiste pacto cortar y luego se congeló. Entonces tienes que partir de allí. Así que sé que hubo mucha información. Entonces, cuando cortaban, ¿sí?, la sangre corría y se unía en el centro de las dos partes. Y el que hacía el pacto caminaba sobre la sangre y sellaba el pacto. Es como el broche. Es como hacer un camino. Mis dos opciones. Y Dios tenía que venir. Llegó la noche. Llegaron los animales de rapiña. Tuvo temores. Pero en ese temor se viene que Yahweh se presenta con una antorcha. Porque ese es lo que la historia narra. La antorcha del fuego. Después que culturalmente había cortado, había hecho un pacto, ¿sí?, Dios se pasea y llega con ese fuego, con ese, ¿cómo se llama?, ese poder, y sella el pacto. Pero todo eso es narrativo, es decir, todo eso si sucedió bajo una óptica pagana. Okay. Ahora, esta es la parte de sacrificio y se entiende. Ok, totalmente de acuerdo. Es la parte de sacrificio. Pero empieza, aunque hay una pregunta allí que en el chat, pero ya luego la vamos a hacer, la profecía sobre la esclavitud y también la misma profecía sobre la liberación, porque
es cierto, que a inicio dijimos que el pasaje es triste, pero no termina diciendo, sepas que la nación también le voy a pasar factura. Este proceso donde hay como un mensaje profético de Dios diciendo, ciertamente tu descendencia van a pasar por eso. Pareciera que el Señor se lo juró, como quien dice, por esta, ¿ok? Y hay una profecía puntual, Dios mismo decretándola, de la esclavitud de Israel. O sea, estos 400 y tantos años de yugo egipcio, bajo yugo egipcio, o sea, digamos, una declaración de Dios mismo, sin hacer una lectura romántica, ¿eh? ¿Ok? Yo creo que fue el autor. Perdóneme, que sería mentira, porque para mí sería ahora bacán nos quitaste la esclavitud de los no, israelitas. está bien. Lo que pasa es que algo tiene que enterarse el lector bíblico. Yo no le quito, crea que fue Dios, pero para mí fue el escritor. Como se escribe acá, está contando una historia. Esto es histórico. Esto no es profético, porque si fuera profético, se hubiera escrito antes de que sucedieran las cosas. Pero está bien. Discúlpeme que sea así como medio herético, ¿no? Pero para mí... Hace poco estabas pentecostal y muy pastoral, sí, muy evangélico. Sí. Esa es dicotomía diabólica. Entonces, ¿qué sucede? Es que si yo te digo que Dios le dijo, ¿sí? Porque está escrito, yo veo que eso, ¿dónde está eso? ¿Está en el 14 cuánto? ¿En el 15 cuánto? Capítulo 15, versículo 10 en adelante, desde el sacrificio, pero al momento es el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán. 430, señor. Se equivocó el Espíritu Santo. Fueron 430. Sí, fueron 430 años. Yo sé lo que, y es cierto. Por eso, a ver, uno de los cursos que tú y yo, David, hemos dado cuando damos hermenéutica, le decíamos a los estudiantes y tenían el tiempo para buscar todos los errores en la Biblia. Y, o sea, decir eso, creo que más de uno se puede espantar. Entonces, y decir, en serio, búsquenlo. Entonces, curiosamente, aquí dice 400, pero en realidad se quedaron 430. Ahora, la pregunta, David, ¿no entra numerología ahí también? Que es otro dilema de este capítulo. Cuando el que está escribiendo eso es un elionista, es decir, el proceso es como tú quieres ver el texto bíblico. Yo, desde la crítica textual, creo que son hechas por fuentes. Y eso no le resta el proceso de la divinidad de la palabra. Estoy de acuerdo. Para los que siguen mi línea y han entendido mi línea y han pintado, no sé si alguien ha pintado, esta es la Biblia de Zulip, obvio, ¿no? Déjame ver si se ve. Hasta ahora la única que ha hecho la tarea es Martita y Edwin. Son las únicas personas que han hecho la tarea de las fuentes, Marta y Edwin. Entonces, en la fuente, si nos guiamos en la fuente, eso es un texto entrelazado entre el texto elionista y el texto yavista. El reino del norte y el reino del sur contando sus historias. Y cada uno con sus intereses propios. Entonces, si yo te digo que Jehová profetizó, Yahweh profetizó, ¿sí? Está bien. Pero para mí, bajo el estudio, bajo mi perspectiva de estudio, acuérdate que esto es hecho por Edri Nesmías. Y hay cosas que se dijeron o se escribieron posterior a los eventos. Esto es una recopilación de la historia. Y así como en Zacarías y en Malaquías ponen todo el pueblo me ha robado en boca de Dios el diezmo y maldice a la humanidad porque no da diezmo, es la necesidad del autor que está haciendo porque está chido el sacerdote. Y hay cosas que ponen en boca de Dios. Hay cosas que pone como vimos la semana pasada, que se van a Dan y Dan aún no existía, se van al monte Hermón, Hermón no existía, hablan del rey Faraón, el Faraón no existía. Entonces hay cosas que en la Biblia tienen lo que se llama, ¿cómo se llama? La palabrita, estoy con Zulia aquí, ¿cómo se llama la palabrita? Anacronismo. Hay muchos anacronismos en la Biblia.
palabras que se dan en su momento o historias anacrónicas que se meten antes de tiempo cuando aún no era momento de contarlas porque no hayan salido esas palabras. Aún ese evento no se dio, pero ya se adelanta en la historia porque el narrador histórico está haciendo eso. Y yo respeto, hermanos lindos, usted tiene el derecho y la obligación en Dios, en creer la palabra de Dios. Lo que yo digo que la fe que no se piensa es fanatismo. Me encanta. Si no creyera en esto, no estuviera estudiando la palabra de Dios, estuviera haciendo otro tipo de cosas. Y no estaríamos aquí tampoco, ¿no? Entonces, a la gente nos gusta como que alimentar un poco sus... Y está bien, tú eres muy pastoral, entonces unos mensajes que yo lloro todavía. Manipulas mis sentimientos y me haces llorar. Y sé que la fe no tiene nada que ver con el sentido, con los sentimientos. Y sé que quizás no estás pero es una palabra pastoral, son niveles de entendimiento. Yo no estoy aquí haciendo un examen pastoral, yo estoy haciendo un análisis crítico. Yo estoy aquí tratando de enseñar algo que no se enseña en la iglesia, que es un discipulado mucho más avanzado, más con propósito, propósito para quitarle esa fe barata a la iglesia. Sí, me encantó. ¿Por qué fe barata? Se lo voy a decir por qué fe barata. La iglesia, que a veces pensamos que brinca, que ensalta, es una iglesia niña, es una iglesia que tiene una fe de niño. Porque si no sienten a Dios, no hablan en lengua, no hay danza, no hay grito de júbilo, no siente que se te paran los pelitos, no siente que tiembla, Dios no está. Entonces, la fe de una iglesia niña, la fe de un hombre de Dios, una mujer de Dios, que es una fe infantil, tiene que ver y creer que es verdad para sentir, para ver que es verdad. Los hombres y mujeres de fe ya no sentimos, solamente creemos. Y aunque nos parezca ilógico, Dios está aquí. Mira, Dios se mueve ahorita. Nadie está hablando en lengua, nadie está llorando, pero yo estoy convencido que cuando están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, en este lugar, de 31 personas. Ya volvió el pentecostal, tocayo. Abrazara. Porque yo creo sin sentir. Sí, señor. El que cree sintiendo es un niño. Sí. Es una niña. Totalmente de acuerdo. Sí, el que cree solamente decide creer. Y para mí, Dios habló a través de la historia de la Biblia. Y aunque no haya sido él permitió que se vayan 430 años al exilio, a Egipto. Y pasaron los procesos y volverán a su tierra. Está bien, están contando la historia que Dios permitió que este pueblo pase por cabeza dura. Y vuelvo a decir, si es Dios, aplaudo que sea Dios. Y si no es Dios, aplaudo porque es la historia. Sí. Una de las cosas que le decimos a veces a los estudiantes, sobre todo cuando uno toma el curso de hermenéutica, ¿no? Interpretación de la Biblia. Y lo compartimos, ¿se acuerdan? El año pasado, en el mes de septiembre, para el mes de la Biblia. Esta charla está colgada en el chat, ¿no? Los principios interpretativos. Número 1, el principio de la historia. Dios habló en un contexto específico. Número 2, el principio de la armonía. Dios habló sin contradecirse. Y el principio de la sencillez. Dios habló para ser entendido. Y creo que si si tomamos en cuenta estos 3 principios, lidiar con esto, más bien lo hace toda una aventura, como decía David. Si realmente no repensáramos y no entendiéramos, no estaríamos haciendo esto. Otra vez, principio de la armonía, Dios habló sin contradecirse. Ninguna parte de la Biblia está contradecida, o si usted y yo hacemos un estudio serio. Principio de la sencillez, Dios habló para ser comprendido, y principio de la historia, Dios habló en un contexto específico. Y esta parte de lo que está diciendo David, cuando tú haces ese acercamiento, creo que Rafa escribió, cierto, colores amarillos y azul, eloísta y avista, hay un contexto histórico, hay 2 frentes de interpretación, ¿no? Allí. Entonces, cuando tú ves esto, te das cuenta que entonces hay un error, hay una equivocación, hay una mentira. No hay. El mensaje sigue ahí. El mensaje sigue vigente, pero hay frentes de interpretación. Es lo mismo cuando lees los evangelios. Cada quien tiene un público.
a quien quieren hacer llegar el mensaje. Por eso estos días pasó algo inusual. El primer culto duró 1 hora con 45 minutos, pero el segundo culto duró como 2 horas con 20. Y decía de manera coloquial, hoy en día a veces no damos tiempo para estudiar y para ser más intencional en la predicación, porque todo el mundo quiere culto rápido, todo el mundo quiere culto de 1 hora y mandar su adoración hasta por Twitter, 140 caracteres, mandarlo a Dios y listo. Nadie quiere tener ese tiempo de calidad. Pero estos días, hasta yo mismo fui enfrentado por eso, con Dios, con el mismo llamado, la vocación de que está bien, tenemos que tener orden, pero estos detalles, mis amados hermanos, el hecho de dar tiempo y ser más intencional en eso. Y hay momentos que David dice algo, hasta le provoco que lo repita para que podamos vibrar con el mensaje que creo que el Señor nos trae. Se les decía al inicio, esto es muy revelador, así que preparémonos para estos momentos. Pero sepan que son frentes, ¿no? Nada, la Biblia no se contradice. Según está escrito, todo Israel será salvo y todo el mundo es sionista. Pero Juan 1:12 dice más a los que creyeron, los que le hacen, entonces les dio potestad de ser hijos de Dios, porque de tal manera para que todo aquel que en él cree. Entonces, ¿dónde está Pablo? Dice, según está escrito, todo Israel será salvo. Pues hay que entender la historia. Tendrás que entender el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que hay un contexto histórico, porque la Biblia no está en contra de la Biblia. Cada versículo se interpreta a la luz de la Biblia misma, no un versículo en un versículo. Por eso vemos tantos formatos, tantas religiones, tantas denominaciones, tantas separaciones doctrinales, solo porque alguien se agarró de un verso y lo hizo doctrina. Hace poco alguien había dicho que no, es que en la iglesia dice, estas señales seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, como en la iglesia Mishal, no echan fuera demonios, no hablan en lenguas. Entonces dije, pero ¿estás entendiendo el capítulo 16 de Marcos? Lo que dice y a quién y cómo, y ni siquiera sabes si esta parte fue añadido. ¿Entiendes eso? Alguien me decía, deberíamos todos aprender el hebreo porque es la lengua de Jesús. Le dije, error, Jesús no hablaba hebreo, Jesús hablaba arameo. Y se quedó en shock. ¿Qué? Le dije, no seas mentiroso, Jesús no hablaba hebreo, hablaba arameo galileico. Entonces digo, no, o sea, me equivoqué. Le dije, toda la vida te equivocaste. Porque me empezó a decir que todos tenemos que aprender el hebreo, porque esa es la lengua de Jesús. Le dije, te equivocaste, no seas analfabeta bíblico, ponte a estudiar. Jesús no hablaba hebreo. Entonces entendamos todo ese proceso. Realmente esto es vivencial, pero también es desparadigmático. Entonces sí creo que lo que acaba de decir, y por eso yo hablaba con Rafa en un chat, creo que me mandó un chat, decía sobre la profecía de la esclavitud, porque en el capítulo 15 pareciera que Dios, como quien dice, no le pesó de decirle a Abraham. Y discúlpeme, ¿dónde está el versículo que dice, el alma que pecare, esa morirá? ¿En qué momento Dios va a profetizar 400 años de esclavitud? O sea, está bien, desde el punto de vista de omnisciencia, Dios sabía que Israel la iba a fregar, digámoslo así. Está bien, pero ¿dónde están los versos que dice, el alma que pecare, esa morirá? ¿Dónde está el principio de la armonía? Dios habla sin contradecirse. Entonces, ¿cómo entender todo este proceso? Por eso se requiere, en serio, intencionalidad en el estudio y seriedad, y ¿por qué no? Disciplina también en el estudio. Así que por ahí quería un poquito arrinconar a David y creo que Rafa había mandado, dice, si hubo tal profecía sobre la esclavitud de boca de Dios, que Dios pareciera que a Dios le placía. Si uno lee esto en otras versiones, como que Dios dice, debido a que tú la fregaste en el sacrificio, tu nación va a pagarlo por 400 años. ¡Wow! ¡Qué cruel! En serio. Sí, David. Sí, no, yo quisiera más que nada tener un criterio, opinar un poco, o sea, pero no tanto en base a lo que están diciendo, sino más bien ser agradecidos con el hecho de que hasta el año pasado, meses atrás, yo desconocía muchísimas cosas que he aprendido ahora, en estos meses. Por ejemplo, yo desconocía la existencia de las fuentes del Pentateuco y todo eso.
desconocía la existencia que era fuentes, yavistas, eloístas, deuteronomistas, todo eso desconocía. Porque al igual que muchas personas, y al igual que el propio David, y ustedes en algún momento, años atrás, también estaban convencidos de lo que Totalmente, conocían, sí, ¿no? señor. Entonces, y es algo que yo ahora he empezado de una forma tanto personal, privada, o incluso hasta pública también, recuerdo que David una semana atrás hoy te estás metiendo en problemas, pero lo decía de una forma más bien, más bien como para motivarme, pues, pero entonces en realidad es eso. ¿A qué voy yo con esto? Que nosotros siempre nos basamos es en la traducción que tenemos disponible en nuestro idioma. Por La ejemplo, versión, punto. exacto. La 60 o cualquier otra. Ya, Y en por español, ejemplo, ¿eh? Y en voy a español. ser, voy a ser infidente. Por ejemplo, yo detesto, o sea, detesto, no me refiero a que no tenga validez, ojo, no es lo mismo que no tenga validez, estoy hablando es que detesto cuando mucha gente me habla es con versión Reina Valera, porque todo es os digo y no sé cuánto hace. Si yo soy ecuatoriano, latino, cholo, yo no hablo como español, y mucho da por sentado, no es que esa es la Biblia, esa es la vida, porque, pero ¿qué? ¿Acaso el Señor hablaba como español? No, para nada. Y, Joder, lo, tío. y a lo que tú decías también hace un rato del error de mucha gente que hemos tenido, y digo hemos tenido, me incluyo en algún momento también pensar, no es que Jesús hablaba hebreo, cuando realmente era en aramaico. O incluso muchos que llegan más allá de decir, no, si Adán hablaba en hebreo, e incluso Dios hablaba en hebreo. Y de ahí vino también el aporte del difunto Eduardo. Eduardo cuando nos habla sobre el tema de los Avirú y todo un montón de cosas, o el aporte de David en el momento que nos dice que ni siquiera era un lenguaje y una lengua, sino que se trataba más bien de grupos, entonces se llama de disidentes de distintos pueblos, ¿no? Que de ahí fue creándose su propia cultura, basándose en otras culturas, o sea, un poco de cosas que nosotros vamos aprendiendo, pero la gente, y yo veo, aunque David no se mete en esos temas, en chat ajenos, yo sí lo he hecho, porque a veces me da coraje que te sepa que la gente, no es que el versículo tal, y se agarran de ese versículo y terminan convirtiéndose en una doctrina, y ahí es donde hay todas estas clases de subdivisiones de la iglesia, o lo que en épocas antiguas por algo existe que el marcionismo, que el arrianismo y tanta cosa, precisamente por esa mala interpretación o por creer. Hablando de esa misma época. Sí. ¿Y qué decir ahora? Entonces, por eso es importante, sí, leer, entender de afuera, idioma original, contextos, cultura. Hay mucha gente que se me cae para atrás en el momento que yo les diga, no, la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, o que la Biblia tiene textos inspirados y textos no inspirados por Dios. Y dice, ¿cómo es posible que Dios entonces se equivoca, no se ha equivocado? Es que nos han enseñado, Rafa, a amar el libro y no estudiar la palabra de Dios. O a creer que los autores terrenales cogieron dictado. A ver, papito, a ver, coja lápiz, coja pluma, coja el papiro, y voy a dictar. No, para nada. Entonces, Son procesos. hay cosas, es un proceso. A eso iba yo. Perdón Hasta los gatos estudian la Biblia con nosotros, porque mira cómo está Juan Carlos y su esposa con el gato ahí. Y le besa al gato en nuestra plataforma. Bésale a tu marido. Amigos, para cerrar esto de los 400 años, que también es necesario saber por qué están los juicios, hay que ver si se equivocó Dios, el escritor o el inspirador. Porque en Hechos 7:6 y en Éxodo 12:40 y Gálatas 3, anoten esas citas para que lo puedan leer ahorita. Mira lo que dice Hechos 7:6. ¿Lo tienes? Hechos 7:6, no lo tengo a la mano. Si alguien lo tiene, igual puede leerlo mientras lo buscamos. Hechos 7:6, lo tengo. Ajá. Lo tenía. Mentira, dice, y le dijo Dios así,
que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Perfecto. Ahora tú miras y vas al Éxodo 12:40, el Éxodo, que es la primera historia después del evento, porque esa es la historia Pepa. El tiempo que los hijos de momento. Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Y Gálatas 3:17 qué dice? ¿Gálatas qué? 3:17. Gálatas 3:17. Y esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Yo me quedo con 430 años, que es más cercano a la historia en Éxodo y en el Nuevo Testamento. Entonces, acá la voz de Jehová se equivocó en Génesis. El que se equivoca es Jehová. Porque lo una demás profecía... No, y lo que tú dices tiene sentido, porque para una profecía bíblica es exacta. Nada de que me equivoqué en un margen de error, porque a un profeta así hay que lincharlo, hay que apedrearle. De hecho, la misma lo dice claramente. Entonces, he estado viendo algunos, escúchame bien, algunos en YouTube dicen, bueno, es que me equivoqué en un margen de error. Pero discúlpeme, Dios no da una profecía con margen de error. Entonces, y esto para mí es bastante crucial, ¿no? Y hasta desafiante para nosotros, sobre todo con el mover profético hoy en día. Y todavía hay gente que sigue profetizando el fin del mundo, profetizan otros tsunamis, profetizan otros desastres y hasta dan fechas. Y cuando esto no pasa, dice, bueno, es que hubo un margen de error. Entonces, la profecía bíblica, discúlpeme, es tan tajante, es tan puntual, es tan certera la profecía bíblica. O sea, Dios no es un Dios que comete un margen de error. Y si es palabra de Dios, si no, vean todos los profetas en el Antiguo Testamento, la palabra que daban era on time y era tal cual. Entonces, hoy en día creo que algunos están inventándose a ser profetas y se están buscando una muerte pendeja, ¿no? Como dicen los colombianos, porque creo que esto ya llega, no sé. Así que te quedas con lo de 430, porque la lectura de Génesis tiene doble aportaciones, ¿no? En cuanto a las fuentes. Algo más, Tocayo. Sí. En el 15:14 dice, pero también a la nación que ha de servir la juzgaré, yo, y después saldrán con gran riqueza. Es decir, aquí hay un problema que a veces no entiende. Cuando hubo el evento del Éxodo, la zarza, el pueblo no estaba esperando un libertador, sino no tenían esa profecía. Los israelitas en Egipto no sabían de esa profecía. Que lo iban a sacar con una riqueza. No están esperando la salida con la riqueza. Ellos están esperando que lo liberten y punto. Que llegó un libertador y no le creían y tuvo que hacer 10 plagas, ¿no? Que son juicios. Pero y aquí lo dice, y tú reinarás con tus padres en paz y serás sepultado con buena vejez. Los padres de Abraham no fueron para el judío, para el que está hablando de esto es un judío, vivir es morir en paz y ser enterrado junto con sus padres. Vivir para un judío no es respirar solamente, es morir bien y ser enterrado juntos con sus padres. En la antropología cultural hebrea, vivir no solamente es respirar. Para la concepción judía, vivir es morir en paz y ser enterrado juntos con sus padres. Y murió José y sus huesos fueron llevados y fueron enterrados junto a sus padres. Y murió Abraham, pero Abraham no murió junto a sus padres. Taré murió en el camino, en la trayectoria de Abraham saliendo de los caldeos. Y guacharito, solito. Entonces, Abraham no cumple la profecía
de ir al Seol junto a sus padres. Hebrea ya formada. Pero en el momento en que Abraham vivía, no existía esa cosmovisión. Por eso que cuando ustedes escuchan el Valle de los Huesos Secos, que para ustedes eso es como algo de brujería, algo... No, esa profecía tiene que ver mucho con el dolor de los huesos que no son enterrados, de un pueblo que está sin esperanza. Los huesos secos significa un pueblo sin esperanza, que perdió su esperanza, no está viviendo en paz, no ha vivido en paz ni vivirá en paz, porque sus huesos están al sol, no son enterrados, no hay esperanza. Y le dice, profetiza a estos huesos secos y dile, así ha dicho el Olán, el Eterno, entre en vosotros carne, y escuchen la palabra. Entonces, todo lo que no está enterrado en Egipto, todo lo que no está debidamente junto con sus padres, viven en tormento y en maldición. Eso es lo que ellos pensaban. ¿Es verdad? No lo sé. Pero para su cosmovisión, su mente, la muerte tenía que ser un... Por eso es cuando le dice Jesús a los... En la perícopa de Jesús dice, cualquiera que le llame racá a su hermano y mercenario es merecedor de la gehenna de fuego. Que ustedes dicen que es infierno. En la Biblia no hay infierno. Vean, se lo vuelvo a repetir, se lo juro, por Diosito Santo que no hay infierno. En la Biblia hebrea no existe, ni en la griega, el término infierno. El término infierno es un término latín. San Jerónimo tradujo esa palabra de la gehenna, que es un basurero donde se adoraba a Moloch, el dios del fuego, en el tiempo del paganismo de Israel, en el valle de Dimón, entre el monte Sinaí y la cordillera del monte de los Olivos, hay un valle, hay una hondura entre las montañas. El valle de Dimón era un lugar de adoración pagana, y como era una adoración pagana, el pueblo dijo, ahí no se va a construir nada. No habrá habitación de ser humano porque es un valle maldito, porque mataban a los niños, pasaban por fuego, mataban al dios en Moloch. Entonces, ¿qué sucede? Ese lugar, en el tiempo de Jesús, era usado como chamba, como basurero. Yo no sé quién, en México, ¿me entienden la gente de otro país? Era un lugar de la basura, donde se montaban la basura. Acá le llamaban chamba, basurero. Y esos lugares pasaban humeando porque prendían para que se queme la basura. Era un valle donde había siempre humo. Cuando Jesús le dice que no sean enterrados, sino que sean echados a la gehenna, al basurero, el judío que escucha eso en el primer siglo, le tiembla el alma. Lo que Jesús le dice es que cualquiera que le llame mercenario, su hermano, mercenario, no necio, mercenario, un criminal atroz, un desalmado, que le llame mercenario a su hermano, no merece que sea enterrado, sino que sea echado a la gehenna de fuego, al basurero. Y eso para ellos un golpe bajo. Es un terror. Pero en nuestra Biblia ya decimos que Jesús ya está mandando al que dice, no me digas necio, que es pecado, porque la Biblia tuya dice necio. Y la palabra no es necio, porque sí hay hermanos necios y hermanas necias, pero decirte eso no es pecado. Decirte mercenario sí es malo, criminal a sueldo. La palabra no es necio ni necia en el original. Es como mercenario, que vendes a tu hermano, que engañas, que matas a tu hermano. No se ha enterrado, sino que se ha echado al basurero. Con ese concepto de antropología cultural entendemos lo que sufría, era el peso de Jesús sobre esas palabras. Jesús no mandó a nadie al infierno. Lo que dijo es, no lo entierren, no merece que muera en paz y que vive en paz por la eternidad. Entonces, si se dan cuenta que hay un peso cultural en las palabras de Jesús. Jesús no habló para usted ni para mí, Jesús habló para ellos. Claro. Entonces, todas estas cosas que vemos en la Biblia tienen un peso cultural. Oiga, yo otra vez le mostré un libro, y mi esposa está aquí, no sé si me pasará el libro. Te está mirando mal, más bien. Ya te estoy viendo. Es que lo tengo a una equidistancia, el verde ese, no el verde, el otro, no el otro. Señores, paréntesis y cuña.
Si sus esposas discuten con usted, no le hagan caso. Recuerden que viene el Día del Padre. Si no, no les va a celebrar. Va a tener buena excusa para no celebrarles. Así que cualquier cosa, no hagan nada. Era una pequeña cuña comercial. Como dice Rafa, somos un poquito indecentes a veces, pero ahí hay que hacer cuñita comercial. Siga, David. No se puede ver. No se puede ver porque por tu imagen de fondo, hijo. Danos el nombre. Se llama Antropología y Teología. Muy bien. Antropología y Teología, aquí está. Antropología y Teología de Antonio Guerra. ¿De qué casa publicadora, Antonio Guerra? Es Universidad de Navarra. ¿Eso se encontrará en la espiritual, tocayo, aquí en Quito? Puede haber, porque ya se agotó. Tiene 553 páginas. Usted se lee este libro y usted pide perdón. Ante Dios que pide perdón. ¿A quién? A Dios y a la iglesia, puede decir tantas cosas que no son verdad. La antropología cultural es la que le da el contexto histórico y mental de lo que ellos piensan acerca de algo en un cierto lugar determinado. Sí, señor. La antropología cultural habla de la muerte, de la vida, del espíritu, del alma, del monismo, del ser íntegro, del dualismo, del tricotomismo. Es decir, hay tantos conceptos, el ánima, ¿qué es el ánima? ¿Qué es la nefes? ¿Qué es la rujá? Si no entiendes esos conceptos de su vital atención histórica, usted tiene el alma inmortal. El alma inmortal es un pecado. No hay alma inmortal. No hay alma inmortal. Oiga, no sea pagano. No hay alma inmortal. El alma no es inmortal. El único inmortal en el universo y en los multiversos es Dios. Si usted es inmortal, usted es divino. No sea malcriado, no sea malcriado. Deje de pecar por basuras inconsistentes que un porque no investigamos. El alma no es inmortal. El único inmortal, sempiterno, es el único santo Dios que vive por los siglos de los siglos. Y nosotros vamos a ser eternos. Y esta es la vida eterna. Nosotros no somos eternos. La vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cualquiera que no tenga Jesús no va a ser eterno. Tendrá que morir y ser destruido. Y la destrucción no es lo que dice el Dios Jehová, que ya te destruye después que te mueres. No, la destrucción es el no Dios, el alejamiento divino. La gente no ha entendido eso. Quiere infierno. No, después de esto no hay infierno, está la soledad eterna, el vacío eterno, el no Dios, la salida de Dios de la esencia de tu. Si no entiende, el ser humano, el cristiano, no está preparado para entender lo que es la soledad eterna. Preferemos creer en cuentos de hadas que el infierno, el fuego, el castigo, el lago de fuego, el horno de fuego, yo no sé cuántos fuegos tienes, ¿sí? Porque es una figura apocalíptica, es una figura que ojalá algún día que David nos enseña Apocalipsis. Estás buscando meterme en problemas. Yo no me meto en Apocalipsis. Pero son figuras apocalípticas. Le tienes miedo. No son reales. El problema es que cogemos un símbolo y un signo y lo hacemos muñequito, lo hacemos figura. Son símbolos y signos. Apocalipsis es un libro, por eso que a mí no me gusta, porque hay mucha especulación. Si no entiendes qué significa ese personaje o esa figura, ese color, ese monstruo, ese dragón, esa cabeza, ese cuerno, ese cacho, esa boca que habla. Puta. Y vuelvo a decir, y se lo digo en el amor de Dios, para los que nunca han escuchado, para los hermanos que están acá nuevos. Y parece mentira, yo digo, el ser humano es, yo no sé si le falta un poquito de ser justo. Cuando yo usaba sustancias psicotrópicas, hablaba con las hormigas y nadie me creía. Usted va a la Biblia, la culebra habla, el dragón habla, el otro habla y sí cree. Señores, son cuestiones simbólicas.
Pero cuando el ser humano, el cristiano, entienda qué es la soledad divina, qué es perder la vida eterna, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie ha estado en el momento de esa eternidad de separación divina, cuando el ser humano se separe de Dios eternamente y para siempre, y sea destruido en el vacío, y vea lo que está perdiendo. Ese perder va a ser más grande que 5,000 infiernos y 10,000 lagos de fuego, porque no vas a ser como Dios. Ya estamos en la dimensión divina, vivimos para ser eternos, no moriremos porque tenemos a Jesús. Cuidemos, amemos, protejamos, hablemos en verdad, salvemos, tengamos amor y misericordia, porque es nuestra devoción. Tenemos vida eterna. Sí. Bueno, Jesús en esa oración o esa declamación, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Qué curioso, ¿eh? La vida eterna consiste en eso, conocer a Dios, estar en Dios. A veces damos demasiados rituales, ¿no? Rafa escribía, estoy leyendo ya para ya cerrar, estamos a 3 minutos, dice que posiblemente quisieron redondear a 400 los autores terrenales, yavistas y eloístas en Génesis 15, podría ser, pero creo que también como en nuestras culturas nos encanta el redondeo, ¿no? Y a veces ni siquiera caímos en un buen redondeo. Lo que pasa es que no tenían el tiempo exacto. Lo que escribieron sí. No tenían los tiempos exactos. Se escribieron lo que en la tradición estaban 400 años y algo más. Entonces pusieron 400. Es el autor que no hay cronología bíblica exacta hasta después. Muy bien. De hecho, yo todavía escucho gente que dice, hace 2000 años vino Jesús. Estos días escuché, hace 2023 años. Imagínense. Entonces, ya como que la gente no está redondeando y otros seguimos en el redondeo. Había una pregunta, obviamente que ya la pasamos, permítame simplemente recordarla, porque creo que otra vez viene con lo que David había dicho desde el inicio. Déjame ver si lo encuentro, porque hay muchos chats que han subido, tanto al privado como al público, y otros comentarios que han hecho. Bueno, yo no veo la pregunta por el factor de los chats que fueron añadiéndose. Tenía mucho que ver con la fe, creo que lo hizo Eunice. Ahí está. Dice, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, David era esa parte primera que estamos hablando, y luego Eunice lanzó la pregunta mientras estaba David tocando el tema de creer, de la fe, de fidelidad y todo eso. Y a lo mejor David ya lo tocó, pero quizás ya para el cierre, ¿no? Porque creo que también todo eso tiene que ver con lo que estamos haciendo. Dice, ¿cuáles son las implicaciones de creer? ¿O para qué creemos? Porque muchos piensan que por no tener la fe correcta o suficiente, Dios no responde. Creo que con esto podríamos estar casi cerrando la noche de hoy. Entonces, no sé, y ese término, la fe correcta. Chuta. Ya sabía que... Es que hay un problema grave, discúlpeme. Solo uno. Te felicito que solo tengas uno grave. Yo tengo casi 100 en la Iglesia Cristiana Michal. Dilo, tocayo. Fe correcta. Fe correcta es en Jesús. La Biblia dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. No dice fe en quién. La fe no depende solamente de que si es a Dios. Hay gente que tiene fe y hace cosas por la fe, porque la fe es un acto, como te vuelvo a decir, y como lo dije en el principio, aunque parezca una locura, es algo de la física. La fe es tú creas las cosas. El ser humano no, mire, la programación neurolingüística. Estados Unidos dice que la próxima guerra va a ser neurológica, el poder de las palabras. Nosotros a veces como que minimizamos los dichos de Jesús, cuando en cada ser humano tenemos un pedazo de Dios, somos creación de Dios, por lo tanto tenemos una esencia divina y tenemos un poder para crear. ¿Yo cómo puedo negar que una persona que no está en Cristo, ojo, que no cree en Jesús, que es un ateo y que se metió a la metafísica y que se mete a esto de la parapsicología, puede sanar poniendo manos, mental? Hay una capacidad
de creer y el creer va a formar algo. Por eso que dice, si tuviera fe, y no dice en dónde, le dijeras a estas montañas. Claro, nosotros en Jesús, en Dios, perfecto. Pero hay gente que no siendo evangélica, cristiana, o ha tenido acciones de milagro. Entonces es el diablo que le hace eso. Señor, no, señora, no hable eso. Es decir, es que el diablo le hizo el milagro para que crea más en la... Yo respeto a esos fieles seguidores del diablo que le meten tanto poder al diablo que hasta sana el diablo. ¿Sí? Hasta sana el diablo. Yo creo que la fe en Dios debe ser la correcta y es para nosotros crecer. La fe nos hace crecer en Dios hasta la máxima exponente que es la fidelidad. Pero hay gente que no cree en Dios, que tiene fe en un santo, tiene fe en un río, tiene fe en una piedra, tiene fe en un naipe y que de una u otra manera le hace algún milagrito. Pero es fe. Si la fe no solamente es en Dios, hay fe en otras cosas. Y la gente que cree en eso, la gente que le tiene fe al diablo va a ver al diablo. Sí. La gente que cree en espíritu ve espíritu. La gente que cree va a ver. Porque dice ese gran pastor evangelista que era de Halógena, ¿cómo se llama? Que siempre yo lo nombro. Este argentino. Pablo Olivares. Pablo Olivares. Pablo Olivares. Nadie puede dar lo que no tiene, ni nadie puede ver lo que no cree. Escuche, ese mensaje es increíble. Esa música de rock que se llama ¿cómo se llama? Bueno, es una música de rock, ya me acuerdo ahorita. Él dice que nadie puede dar lo que no tiene, ni nadie puede, la cornisa se llama, la cornisa, vean, es una música de rock, la cornisa. Y ahí dice, nadie puede dar lo que no tiene, ni nadie puede ver lo que no cree. Si tú crees, vas a ver. Si tú crees, vas a tener una respuesta. Si es en Dios o no es en Dios, yo tengo garantías de que hay gente que no cree en Dios, que creyendo en algo se ha realizado. Sí. Entonces la fe no es únicamente de Dios o para Dios. Entonces yo añadiría que también la fe no es una opción. Todos tenemos un nivel, todo ser humano, todo individuo tiene un nivel o un grado de fe en algo o en alguien. En todos hay fe. Ahora, una fe bíblica o dinámica, cristiana, que a veces vamos poniéndole escalones, ¿no? Por ejemplo, hay materias hasta en los seminarios que dicen, estudiemos fe cristiana o ética cristiana. Y no son más que simplemente lecturas de versos de la Biblia. Sí, la ética para mí es global, la ética es una sola, ¿entiende? La moral es una sola, pero hemos visto esto en los seminarios, donde van cristianizando los términos. Estudiemos música cristiana, estudiemos X cosa cristiana, estudiemos no sé qué cosa cristiana. Entonces, bajo este formato, todos tenemos un nivel, un grado de fe, y reitero lo dicho, entonces, la fe no es una opción. Significa que tú no decides creer. Tú y yo tenemos un grado de fe. Estoy haciendo una pregunta más bien retórica y hasta interna, o una acotación, si cabe el término. No sé, y creo que y aquí cada quien, su relación con Dios, como ahí sí, esa vida eterna, como dice Jesús, que te conozcan a ti, ya es lo que marca la diferencia en el creyente, en el cristiano. Que la vida eterna sea conocer al Señor. Y yo creo que esto es lo que nos diferencian, si cabe el término. Esto es lo que hace, no sé, cool o extraordinaria la vida. Ojo, no voy a decir la vida cristiana, porque creo que muchos entienden el cristianismo con adjetivo. Esto es lo que hace la aventura en Jesús, la aventura en Dios. Es la gran diferencia. ¿Ok? Que conozcamos a Dios, que vivamos en Dios, que estemos en Él, o sea, que nos sumerjamos en Él. Creo que esto sí lo que es
trascendental. Ese es lo que marca un antes y un después en la vida de nosotros o de muchos o de todos. Yo creo, Yanda, que para ser un poquito, no sé si aún ambiguo en el concepto de la fe, porque hay cosas que no se han dicho de la fe, porque cada uno quiere guardar proteger su queso rancio, su credencial, su que dirán. Yo creo que, yo siempre he dicho que el bien y el mal viene de Dios, no lo bueno y lo malo. Esa es una gran diferencia, quizás en su momento explicaremos esto con detalle, pero la esencia de todo viene de Dios, las esencias son divinas, y esas son las cosas que yo quisiera que la iglesia en su momento, antes de estar viendo Chag y viendo tanta basura, se dediquen a hacer esos tipos de estudios filosóficos teológicos, porque no es malo hacer la teología de estudios filosóficos. El bien y el mal, las esencias son divinas y el único divino es Dios. De él procede todo. Por eso dijo Job, si he de recibir lo bueno, ¿por qué no he de recibir lo malo? Dios dio, Dios quitó. La mentalidad veotestamentaria, la mentalidad antigua, antes que se cree el diablo en la cultura judía, antes que se crea a Satanás, al Hasatán, al Esatán o a Diabolos en el griego, antes que este pueblo tenga esa concepción, todo procedía de Dios. Entonces, ¿por qué hay maldad en el hombre? ¿Y por qué hay brujería? ¿Y por qué hay hechicerismo? Tú vienes de un mundo de hechicería. Es porque esta gente se alejó de Dios. Y en ese alejarse de Dios creyó en esa oscuridad. El alejarse de Dios te hace malo. El acercarse a Dios te hace bueno porque es el bien. El alejarse de Dios es el malo. Cuando Adán en la historia de Génesis peca, dice el texto bíblico, ahora el hombre es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. El bien y el mal es atributo divino. Cuando te acercas a Dios y crees en Dios, en esa fe buena, te haces bueno. Cuando te alejas de Dios, es la parte del mal, la esencia divina, pero tú te haces malo. Y en esa maldad creas y haces ritos satánicos, invocas al diablo, haces brujería. Conozco personajes que se han hecho animales, personajes que han volado, personajes que... Historias que yo no puedo decir que son mentiras porque son sus testimonios privados. Yo fui satánico y yo volaba en una escoba. Chuta, chévere. Yo fui satánico y me fui ahí y me convertí en serpiente y anduve por los... Gente que han tenido encuentros con el diablo bajo el mar, viejo. He escuchado testimonios así. Yanda, y es porque tuvieron fe, pues. Pero no en Dios, pues. Es fe, pues. Si eso es real, que yo hasta aquí me quedo y no hablo porque no son mis experiencias. Sí. ¿Sí? Pero si alguien ha hecho eso, tuvo que tener un nivel de fe. No me digas que la fe solamente es para el Dios del bien. El alejarse de Dios y crear fe, vas a crear también tú el mal. Vas a ver lo que crees, vas a hacer lo que crees, no sé. Esa es la diferencia entre la fe en Dios y la fe en lo que no es alejarse de Dios. Alejarse de Dios, adorar el no Dios, la soledad eterna, crea tus propios dioses. El hombre crea sus propios dioses. Llámese diablo, Lucifer, Belcebú, la India ni sé cuánto, el indio ni sé cuánto. ¿Sí o no? El santerismo, el palomayombe, ellos tienen sus propios dioses porque creyeron y crearon. Eunice, cree en Jesús. Muy bien, familia, terminamos. Tarea para la próxima semana, para quienes van a estar. Ya hemos abarcado 14 y 15, aunque otra vez hemos ido así, pero lo que estamos haciendo es ser más intencional en cada capítulo, ¿no? Así que tarea, quiera Dios que podamos abarcarlo. La idea era abarcar del 15 al 18 hoy, que es una pericopa, y creo que David ya abarcó todo este dilema de fe, esta situación de fe, porque eso es lo que vemos en esta situación de Abraham. Y creo que esta aventura de Abraham es la aventura de muchos de nosotros, y quizás de todo creyente, de todo ser humano también, ¿no? Todos estos vaivenes, ¿no? Pero la próxima semana, capítulo 16, 17, en lo posible 18. Pero la idea es que estamos extrayendo algunas perlas ocultas y creemos que aún así nunca lo vamos a abarcar todo, pero así que tarea para que todos puedan leer durante esta semana capítulo 16, 17, 18 hasta donde podamos avanzar.
Pues gracias, tocayo, gracias, amada iglesia, familia. Hoy un buen grupo, un buen quórum esta noche. Celebramos en el Señor el compromiso que cada uno, cada una han adquirido para estar cada jueves con nosotros. Ya tenemos casi 2 años en este proceso, lo cual es sí, 2 años, una experiencia increíble, y creo que habemos algunos quizás no han faltado nunca estos 2 años, y algunos han batido récord, ¿no? Y celebramos este compromiso. Y quiero decirles que a partir del domingo vamos a hacer algunos anuncios nuevos con respecto a este proceso. Va a haber un par de encuentros a nivel de la iglesia local, porque también quiero ir trabajando con algunos de nuestros líderes ya face to face. Creo que muchos están acoplándose a la virtualidad, y ya hay muchos aún de los líderes que están aquí de la iglesia Mishari, son parte, solo se les ve aquí, pero no tienen vida a nivel presencial. Y necesitamos también, exacto. Bótalo. De hecho, a partir del próximo jueves o viernes, solo 10 o 15 de la iglesia Mishal tendrán acceso a los días jueves en vivo. En vivo. Van a tener que ver por diferido, para hay algunas personas que no van a ser invitados y no van a recibir los enlaces, porque necesitamos tener un filtro, porque como lo dijimos, cuando Dios nos da una revelación, nos hace responsable de ella. Entonces, estamos recreando el grupo. Voy a subir un grupo de los de Iglesia Mishar al grupo de los jueves, porque hay otro grupo creado, y ese es el único grupo que recibirán el link el día jueves. Los demás van a tener que estar en la presencialidad martes y miércoles, que vamos a estar anunciando algunos compromisos. Y igual vamos a seguir grabando, pero necesitamos ser más intencionales, ¿ok? Entonces, hemos estado observando y llevamos meses, algunos años atrás de algunos compartiendo, y algunos hasta siguen en esa, bueno, a su manera, pero está bien. Pero creo que sí vamos a elevar un poquito el grupo, vamos a hacer una fuerte separación y vamos a trabajar bajo otro formato. Hoy estaba comentando eso con Martita y Juan Carlos, y estamos por tomar algunas decisiones muy radicales, pero habrán algunos aquí que van a estar allí de cajón con nosotros, y porque creemos que parte de esto queremos seguir contribuyendo con la formación de muchos que están realmente interesados, y queremos animarles para esto. Capítulo 16, 17, 18 para la próxima semana. David, como siempre, es un honor compartir plataforma contigo. Yo celebro estos tiempos, y oren por nosotros, oren por la iglesia. Hemos arrancado ya 2 celebraciones, bendito sea el Señor. Poco a poco las cosas se están respondiendo, así que tenemos cultos 7:30 a 9 y 9:30 a 11. Aunque sabemos que nunca terminamos a las 11, pero esperamos poder mantenernos en un buen horario y respetar el tiempo de cada quien. Y hasta ahora el Señor nos ha permitido disfrutar esto. Quienes van a ver esto en tiempo diferido, gracias por hacernos llegar con estos recursos a su hogar, a sus iglesias. Hay pastores que están bajando estos documentos y me han pedido permiso para reproducir el discipulado en sus iglesias. Así que mira, el copyright y los derechos son del Señor y del Espíritu Santo. Usen los materiales, usen los recursos que Dios nos da, y que sea de bendición, que sea de provecho, que sea de mucha satisfacción y edificación para sus vidas, sus ministerios. Padre, gracias por este tiempo, por esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias por David. Gracias por este compromiso tan extraordinario que ha adquirido contigo, con su llamado, con su vocación, y aún con nosotros como iglesia. Honramos su vida en tu nombre y lo bendecimos. Señor, bendiga a su familia, a su esposa, a sus hijos, su ministerio. Señor, traigo delante de ti la salud de mi amigo Rafa, también bendícelo. Señor, extienda tus manos sobre él, siga obrando, y gracias por este compromiso, por esta amistad tan bella que nos ha unido, y bendiga a la gran familia Mishar, la familia local, global e internacional, aún quienes son de esta iglesia, de esta familia, a cientos y a miles de kilómetros. Les bendecimos, Señor. Gracias por mis hermanos, y gracias por esta noche, por este cierre, por esta revelación que has traído a nuestras vidas. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto para algunos, y seguimos en contacto los demás que están a cientos y miles de
de kilómetros. Bendiciones.